Hasta 9 personas han sido asesinadas por una tormenta masiva que azotó Francia e Italia. La naturaleza contiene un poder sin igual capaz de traer vida pero también desastre. Así es, una tormenta acaba de golpear la ciudad del amor, París, Francia. La tormenta impactó a París con una fuerza aterradora, trayendo vientos feroces y lluvias torrenciales, causando grandes daños al país. Y su ente, ¿qué pasó? ¿De dónde vienen las tormentas? ¿Es esto una señal especial? En este episodio explicaré con más detalle. Dale un buen like, deja tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos. París, la capital de Francia, es una de las ciudades más importantes e influyentes del mundo. Solía tener la 4ª mayor población en la Unión Europea y París es la 2ª ciudad más visitada de Europa después de Londres, Inglaterra. Bueno, podemos llamar a París de otra manera, la ciudad de la luz. Lluvias torrenciales azotaron París tras una reciente ola de calor que inundó las estaciones de metro de la capital francesa. La cantidad de precipitación de un mes cayó en una hora. La estación meteorológica en la cima de la Torre Eiffel registró velocidades de viento de hasta 104 km/h. Las autoridades meteorológicas declararon que las fuertes lluvias hicieron que el Sena subiera 35 centímetros. El Servicio de Bomberos de París emitió una advertencia a la gente de la zona, dirigiéndolos a estar seguros durante la lluvia e instándolos a permanecer en casa. Mira esto, tanta lluvia intensa y tormentas constantes, ¿es una señal de Dios? ¿Es esa la ira de Dios? Después de que nuestros ancestros humanos, Adán y Eva, desobedecieron el mandato de Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado se extendió rápidamente por la raza humana. La consecuencia del pecado es la muerte. Génesis 2:17. La humanidad se volvió más perversa y malvada, tanto que Dios tuvo que destruir a la humanidad con un diluvio. Génesis 6:5-7. Después de eso, los humanos continuaron pecando hasta hoy. La maldad de la humanidad se está volviendo cada vez más sofisticada, tal como dijo el profeta Jeremías: el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que la humanidad enfrentará una gran tribulación sin precedentes en la historia humana. Hay 3 versículos bíblicos que confirman la siguiente gran tribulación sin precedentes. La Biblia utiliza una expresión especial, la ira de Dios o el enojo de Dios, para referirse a la gran tribulación única. Esto muestra que la gente que causa la gran tribulación proviene de Dios. Dios mismo traerá gran tribulación al mundo humano. La expresión, la ira de Dios, aparece muchas veces en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo. Además, el Antiguo Testamento también utiliza términos como ira, tormenta y celos, todos teniendo el mismo significado que ira. Por favor, cita unas cuantas. Isaías 13:13, Jeremías 30, 23, 24, Nahum 1, 6, Sofonías 3, 8, Jeremías 23:19, Romanos 2, 8. Cuando se lee la historia de los israelitas, cada vez que pecaban, Dios se enojaba y los castigaba. La ira de Dios en esos casos tiene un significado general porque Dios es santo. La ira de Dios revela su naturaleza santa y justa frente a la desobediencia y la rebelión. La ira de Dios tiene un significado general encontrado en Éxodo 32, 10, Números 11, Deuteronomio 9, 8, Josué 9:20, Jueces 2:14, 1 Samuel 6, 7, Segundo Reyes 13, 3, Esdras 8:22, Nehemías 13:18, etc. Sin embargo,
La expresión «la ira de Dios» tiene un significado especial. Es una profecía de la ira de los últimos días, la ira que Juan el Bautista advirtió a los fariseos y saduceos cuando vinieron a él para ser bautizados. Lucas 3:7. Los libros proféticos mencionan repetidamente la ira de los últimos días en el Nuevo Testamento, porque fue escrito durante el periodo de gracia. La ira a menudo tiene un significado especial y solo unos pocos versículos tienen un significado general. Cuando estudiamos el contexto de la Biblia, podremos distinguirlos. Evitar la gran tribulación significa evitar la ira de Dios. Dios proporciona a los humanos una solución para evitar su ira. La solución es la fe en Jesús. Creer en Jesús es la única forma de recibir salvación inmediata. Si el creyente sigue vivo cuando Jesús venga, su cuerpo será transformado y Dios lo llevará de este mundo para estar con Él para siempre. 1 Tesalonicenses 4:13-17. Así, creer en Jesús es una garantía segura de evitar la gran tribulación o ira. Las siguientes son promesas muy preciosas para aquellos que creen en Jesús. Porque Dios no nos ha destinado a ira, sino a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:9. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, siendo ya justificados por su sangre, seremos salvados de la ira por medio de Él. Romanos 5:8-9. Así, Jesús es quien rescata a aquellos que creen en Él de la gran tribulación. Para aquellos que rechazan la salvación de Jesús, hay dos situaciones. A. Si esa persona muere antes de que Jesús venga a recibir a la iglesia, esa persona no recibirá vida eterna porque aún está bajo la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. B. Daniel 9:27 habla de un pacto y de cómo, en la mitad de la semana, se pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Daniel 9:24-27 dice que Dios designó 70 semanas para los judíos. 70 semanas es 7 años, equal sign 490 años. Las primeras 69 semanas se cumplieron completamente. 69 semanas x 7 años, equal sign 483 años. Desde el momento en que el rey Artajerjes emitió un decreto que permitía a los judíos reconstruir los muros de Jerusalén, 445 a.C., hasta que Jesús montó un burro en Jerusalén, 32 d.C., son exactamente 483 años. Después de 69 semanas, los judíos conspiraron para capturar a Jesús ante el gobierno romano para que pudieran crucificarlo. El evento de la muerte de Jesús en la cruz terminó el periodo de la ley y también finalizó las primeras 69 semanas, inaugurando el periodo de gracia. Así, la 70 semana se pausó hasta que Dios quisiera que comenzara. Entre la 69 semana y la 70 semana está el periodo de gracia en el que vivimos. Este periodo, cuando el periodo de gracia termina, comienza la 70 semana. Jesús vendrá a llevarse a la iglesia de este mundo antes de que comience la 70 semana. Así, la gran tribulación está en la 70 semana, que también es la última semana. A la mayoría de las personas les encanta escuchar a Dios hablar sobre su salvación y cómo salva a las personas a través de sus señales, maravillas y milagros, pero cuando se trata de su juicio, tienden a confiar en su propia imaginación de su imagen y cómo perciben querer adorar o conocerlo. Una de las mejores lecciones de Dios, que describe su juicio y salvación,
está registrada por Dios a través de su Santo Espíritu en Isaías 65. Isaías lo registró a través del Espíritu Santo, dado por Dios, y fue transmitido de generación en generación, juicio y luego salvación. Me dejé encontrar por aquellos que no me buscaban. Me hice conocer a quienes no preguntaban por mí. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: aquí estoy, aquí estoy. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que camina por un camino no bueno, conforme a sus propios pensamientos. Un pueblo que me provoca continuamente a ira en mi rostro. Isaías 65, 1, 3. La mayoría de la gente reaccionará rápidamente y dirá: pero eso es el Antiguo Testamento, y piensa que no es el Dios del Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Él nunca cambia. ¿Quién es Dios? ¿Pero cómo lo conocemos? A través de su Santo Espíritu. El Nuevo Testamento se lleva a cabo a través de su Santo Espíritu, a través de su Hijo, Jesucristo, su Santo Hijo. En el Nuevo Testamento, en Isaías 64, 5, Isaías le hace a Dios la misma pregunta que se le hizo a Jesús. Tú vienes en ayuda de aquellos que hacen lo correcto, que recuerdan tus caminos, pero cuando continuamos pecando contra ellos, te enojaste. ¿Cómo entonces podemos ser salvados? Luego, Dios respondió en Isaías 65. El mismo mensaje de Isaías fue escuchado por Jesús en Lucas 13:24, cuando alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús fue registrado por Lucas a través del mismo Espíritu Santo con el que se registró Isaías. El mensaje de juicio y salvación es el mismo. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, les digo, intentarán entrar y no podrán. Hay 3 juicios de Dios sobre su primer pueblo elegido, los israelitas, claramente registrados por Isaías. Al principio de Isaías 65, extiende una mano de ayuda a la gente terca y obstinada que resiste a Dios. Aunque Él siempre les mostró cómo adorarlo en verdad y se extendió para ayudarlos, ellos aún no le escuchan, siguen ignorándolo, a su palabra y a su verdad. Envió profeta tras profeta para advertirles, pero aún así, ignoraron sus instrucciones y la verdad que dio a sus profetas para hablar. El Espíritu Santo registra el mismo mensaje a través de Pablo en el Nuevo Testamento en su carta a los Romanos sobre algunos judíos obstinados. Romanos 10:21. Dios dijo que seguían un mal camino, siguiendo su propia imaginación. Dios quiere que usemos nuestra imaginación. Él nos la da porque su propósito es crear cosas útiles que harán nuestras vidas más ricas y mejor vividas, sin sufrir innecesariamente. Todas las cosas en la tierra deben ser usadas para sus propósitos y gloria, y nuestras imaginaciones usadas para el bien común de todos, no para el mal o para nuestra propia gloria. Otra parte de nuestra imaginación que no usamos es para conocerlo a Él y cómo adorarlo. Todos hemos sido enseñados sobre Dios a través de su Santo Espíritu, y su palabra confirma todo lo que nos han enseñado. Nunca debemos agregar a sus palabras con nuestra imaginación o quitar alguna de sus palabras para adaptarlas a nuestra propia imaginación y estilo de vida. Dijo que las personas que vivieron como estos tipos de personas eran como humo que entra en sus narices. En cuanto a mí, no quiero humo en las fosas nasales de mi Padre, y tampoco quiero a nadie más en las fosas nasales de mi Padre con humo. Lo mismo me sucedió a mí, como a Isaías, Pablo, las personas a través de sus señales, maravillas y milagros. Pero cuando se trata de su juicio, suelen tener la tendencia a confiar en su propia imaginación de su imagen, en cómo lo perciben.
Quieren adorar o conocerlo de una manera que se ajuste a sus propias ideas. Pero una de las mejores lecciones de Dios que describe su juicio y salvación está registrada por Dios a través de su Santo Espíritu en Isaías 65. Isaías lo registró a través del Espíritu Santo dado por Dios y fue transmitido de generación en generación. Primero viene el juicio y luego la salvación. Isaías 65, 1, 2 habla sobre cómo Dios se dejó encontrar por aquellos que no lo buscaban y se hizo conocer a quienes no preguntaban por Él. Sin embargo, extendió sus manos todo el día hacia un pueblo rebelde que caminaba por un camino no bueno, conforme a sus propios pensamientos, un pueblo que lo provocaba continuamente a ira en su rostro. Muchas personas reaccionarán rápidamente y dirán que eso es el Antiguo Testamento, y piensan que no es el Dios del Nuevo Testamento. Eso no es cierto. Él nunca cambia. ¿Quién es Dios? Pero como lo conocemos a través de su Santo Espíritu, es el único cambio para toda la humanidad. El Nuevo Testamento se lleva a cabo a través de su Santo Espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, su Santo Hijo. En el Nuevo Testamento, en Isaías 64, 5, Isaías le hace a Dios la misma pregunta que se le hizo a Jesús. Tú vienes en ayuda de aquellos que hacen lo correcto, que recuerdan tus caminos. Pero cuando continuamos pecando contra ellos, te enojaste. ¿Cómo entonces podemos ser salvados? Luego Dios respondió en Isaías 65. El mismo mensaje de Isaías fue escuchado por Jesús en Lucas 13:24, cuando alguien le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús fue registrado por Lucas a través del mismo Espíritu Santo con el que se registró Isaías. El mensaje de juicio y salvación es el mismo. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, buscarán entrar y no podrán. Hay 3 juicios de Dios sobre su primer pueblo elegido, los israelitas, claramente registrados por Isaías. Al principio de Isaías 65, Dios extiende una mano de ayuda a la gente terca y obstinada que resiste a Dios, aunque Él siempre les enseñó cómo adorarlo en verdad. Se extiende para ayudarlos, pero ellos aún no le escuchan y siguen ignorándolo, su palabra y su verdad. Dios envió profeta tras profeta para advertirles, pero aún así ignoraron sus instrucciones y la verdad que dio a sus profetas para hablar. El Espíritu Santo registra el mismo mensaje a través de Pablo en el Nuevo Testamento, en su carta a los romanos sobre algunos judíos obstinados. Romanos 10:21. Dios dijo que seguían un mal camino, siguiendo su propia imaginación. Dios quiere que usemos nuestra imaginación. Él nos la da porque su propósito es crear cosas útiles que harán nuestras vidas más ricas y mejor vividas sin sufrir innecesariamente. Todas las cosas en la tierra deben ser usadas para sus propósitos y gloria, y nuestras imaginaciones usadas para el bien común de todos, no para el mal o para nuestra propia gloria. Otra parte de nuestra imaginación que no usamos es para conocerlo a Él y cómo adorarlo. Todos hemos sido enseñados sobre Dios a través de su Santo Espíritu, y su palabra confirma todo lo que nos han enseñado. Nunca debemos agregar a sus palabras con nuestra imaginación o quitar alguna de sus palabras para adaptarlas a nuestra propia imaginación y estilo de vida. Él dijo que las personas que vivieron como estos tipos de personas eran como humo que entra en sus narices. En cuanto a mí, no quiero humo en las fosas nasales de mi Padre, y tampoco quiero a nadie más en las fosas nasales de mi Padre con humo. Lo mismo me sucedió a mí, como a Isaías, Pablo, Jesús y todos los que lo siguieron. Hay 3 juicios más registrados en Isaías 65 para Israel. Isaías 65.
Eleven advierte a aquellos que abandonan al Señor y olvidan su monte santo, que preparan una mesa para la fortuna y llenan copas de vino mezclado para el destino. Serán destinados a la espada y se inclinarán para ser degollados, porque cuando Dios llamó, no respondieron. Cuando habló, no escucharon, sino que hicieron lo malo ante sus ojos y escogieron lo que no le complacía. Su monte santo hoy son aquellos que adoran su verdad y su Santo Espíritu, donde quiera que estén. Así que no te rindas ante Él al no escucharlo y seguir su espíritu y verdad. Hoy, esos son los únicos adoradores que Él busca. Juan 4:21-24 Jesús declaró: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales personas para adorarlo. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ustedes preparan una mesa para la fortuna. No deberíamos preparar la mesa con alimentos o posesiones materiales para mostrar que somos afortunados, sino para mostrar que somos agradecidos y compartir nuestra mesa con otros. Muchas personas hoy en día les gusta mostrar cuán afortunadas son con toda la comida que tienen, comen y dónde van para obtener lo que comen. Mírame a mí y lo que tengo, y si me sigues, tú también puedes tener lo que tengo. Todo este tipo de mentalidad y acciones no vienen de Dios. Ustedes llenan copas de vino mezclado para el destino. Aunque me han dicho que mezclar vino blanco y rojo no sabe bien ni fresco. Jesús USA. Esta analogía como un ejemplo del antiguo pacto de Dios a través de la ley que no armoniza bien con el nuevo pacto dado por Dios a través de su Espíritu, siguiendo al Espíritu y siendo fieles cumplidos diariamente, llevando su cruz, cumpliendo el antiguo pacto a través del camino milagroso de Dios. Otra cosa que Él dijo que no mezcla bien es nuestra carne con su Espíritu. Él dijo que nuestra carne debe ser fielmente crucificada antes de que su Espíritu pueda trabajar completamente a través de nosotros con fidelidad. También nos da otro ejemplo de que la oscuridad y la luz no están en armonía entre sí, lo que significa que las formas de Satanás y de Dios no están en armonía entre sí. Otra fórmula o matrimonio que no mezcla bien son las formas del mundo y las formas de Dios. Otra forma que no combina bien es usar todo tipo de sabiduría de formación humana y de Dios y mezclarlo todo junto. Él quiere que busquemos solo a Él y sus caminos para nuestro destino, y si fallamos en hacerlo, su juicio será comprobado por el resultado de nuestras vidas y almas. Apocalipsis 11. Tú hablas sobre el juicio de Dios, no para empeorar nuestras vidas, sino para salvarnos de todo lo que Él sabe que nos dañará. Todavía no hemos resuelto la respuesta. ¿Quién será salvado? Tenemos todas las respuestas a la pregunta de quién quiere ser salvado. Pero ¿quién será salvado? Es realmente simple y no difícil porque Él nos ha dado todo para conocerlo y confiar en Él. En el pasado, cuando miramos hacia atrás en la historia de su pueblo elegido, y Él aún nos da todo lo que necesitamos a través de su Santo Espíritu de verdad. Este también se utiliza para el distrito ubicado entre las montañas de Palestina Central y el mar Mediterráneo y al norte de Job. Daniel 7:25 habla sobre cómo el enemigo hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Gracias por ver y manténganse al tanto para el próximo video.
No olvides dejar tu pedido de oración y milagro en los comentarios si crees que es posible. Hasta el próximo video.